Hola a todos otra vez. Hoy estamos nuevamente reunidos para ver números complejos. Los números complejos son números, es un conjunto de números que es más grande que los números reales. Es decir, son los números reales y más que los números reales. Los números complejos se pueden escribir de varias formas distintas. Hoy vamos a ver cómo se escribe un número complejo en par ordenado, como par ordenado, y también en la forma binómica. Un par ordenado, un par es dos elementos, y ordenado es cuando el orden importa. Es decir, si cambio el orden, cambia el elemento que tengo, cambiaría el número complejo en este caso. Por ejemplo, tengo un complejo que voy a llamar Z1, que es igual a 2 menos 3. Cuando yo digo 2 menos 3, estoy nombrando las dos componentes del par, dos componentes, y están en un determinado orden, donde siempre la primera componente va a ser la parte real y la segunda componente siempre va a ser la parte imaginaria. Un número complejo tiene dos partes, por eso también se llama número complejo, porque no es con un solo número que lo puedo designar, sino que tengo un par. Son dos componentes para un solo número complejo. Entonces tengo la parte real y la parte imaginaria. Solamente con el orden puedo decidir cuál es la real y cuál es la imaginaria. No necesito nada más. Siempre la primera parte es la real y la segunda es la imaginaria. En cambio, si yo quiero representar o escribir este mismo número complejo, pero lo quiero escribir en forma binómica, recordemos que un binomio es siempre dos términos, son una suma o una resta entre dos términos. Si lo quiero escribir en forma binómica, voy a poder poner el orden que yo quiera. No me importa si pongo primero la parte real o después. Pero sí lo que va a importar es que para distinguir la parte imaginaria de la real, le tengo que agregar la letra I. Por ejemplo, lo puedo escribir como 2, que es la parte real, menos 3i para la parte imaginaria. Menos porque en este caso el 3 era un número negativo, ¿no? Entonces conserva su signo. Si hubiera sido positivo, hubiera puesto más 3i. Siempre tiene que haber una suma o una resta y la parte imaginaria va a ir con la letra I, que es la unidad imaginaria. Al tener algo que lo distinga, ya el orden no me importa, es decir, yo podría haber escrito esto tranquilamente como menos 3i más 2, donde también tengo una suma o una resta de las componentes y nunca me puedo confundir la parte real con la imaginaria porque la imaginaria tiene la unidad imaginaria. Esta letra I es la unidad imaginaria. La unidad imaginaria, por definición, es un número que cuando lo elevo al cuadrado me da menos 1. Esto es sumamente importante porque nosotros, en todo lo que sea números reales, jamás cuando elevamos un número real al cuadrado nos da algo negativo. Jamás. Sí, con la unidad imaginaria. Esto es lo novedoso de los números complejos. Esto es lo que aporta los números complejos, que al elevar al cuadrado obtengo un número negativo. Y de esta manera voy a poder dar con este nuevo número, con este nuevo conjunto numérico, voy a poder dar solución a un montón de ecuaciones que antes no tenían solución en los números reales. Pero ahora que amplío el conjunto numérico a los complejos, sí le voy a poder encontrar solución. Pero vamos a empezar con la parte más sencilla, es decir, con las operaciones más sencillas, adición y sustracción. Bueno, acá entonces tenemos a Z1, es el mismo que escribimos recién. Vamos a poner un Z2, por ejemplo, si en par ordenados lo puedo escribir como menos 5, 1, significa que este Z2 en forma binómica lo puedo escribir como menos 5 más una i o simplemente más i. Por ejemplo, si tengo otro número complejo Z3, que en par ordenados lo puedo escribir como 2/3, 1/2. Entonces, como forma binómica o en la forma binómica lo podré escribir como 2/3 más 1/2 de i.
y así sucesivamente. Recuerden que el orden es importante cuando están escritos como pares ordenados, pero no es importante cuando está escrito como en forma binómica. Ahí puedo alterar el orden porque lo que distingue a la parte imaginaria es la letra I. Bien, vamos entonces a hacer algunas operaciones de adición y de sustracción. Por ejemplo, si yo quiero hacer Z1 más Z2, lo voy a hacer en forma binómica, es más sencillo sumar y restar y todas las operaciones en forma binómica, no significa que no se pueda hacer como par ordenado, ¿no? Por supuesto que también. Entonces, si yo sumo Z1 más Z2, es porque a 2 menos 3i, que es Z1, le tengo que sumar menos 5 más i, que es Z2. Como ambos paréntesis están precedidos por el signo más, al sacarlos me va a quedar todo como estaba. 2 menos 3i menos 5 más i. Y para poder obtener este resultado voy a tener que sumar la parte real con la parte real para obtener la parte real del resultado y por otro lado la parte imaginaria con la parte imaginaria y así obtener también la parte imaginaria del resultado. Entonces, vamos a lo que está con rojo. 2 menos 5 es menos 3 y menos 3i más 1i, que es menos 2i. Y este sería el resultado de la suma, de la adición. Bien, vamos a otro ejemplo. En vez de sumar estos dos números complejos, ahora los vamos a restar. Si tengo Z1 menos Z2, acá tengo que tener un poco más de cuidado. A 2 menos 3i le tengo que restar menos 5 más i. Entonces, al sacar los paréntesis, tengo este signo menos de la operación que estoy haciendo, que va a hacer que cambien los signos del paréntesis que está detrás de él. Entonces, si bien el primer paréntesis me va a quedar como estaba, el segundo me va a quedar con los signos cambiados. El sistema es el mismo. Tengo que sumar parte real con parte real para obtener la parte real del resultado y también la parte imaginaria con la parte imaginaria para obtener la parte imaginaria del resultado. Entonces me va a quedar 2 más 5, que es 7, y menos 3i menos 1i, que es menos 4i, para la parte imaginaria. Esto entonces es el resultado de la operación. Hacemos un ejemplo más. Vamos a utilizar el Z3 que tiene ahí algunas fracciones. Por ejemplo, si yo tengo que hacer Z2 menos Z3, Z2 me va a quedar como menos 5 más i y a esto le voy a restar el Z3 que es 2 tercios más 1/2 de i. Al suprimir los paréntesis, si bien el primer complejo me queda como está, al segundo lo voy a tener con todos los signos cambiados. Y cuando yo quiera hacer entonces parte real con parte real para obtener la parte real del resultado, menos 5 menos 2 tercios de i me queda menos 17 tercios. De i no, perdón. Menos 5 menos 2 tercios solos, estamos sumando la parte real, me queda menos 17 tercios. Y para hacer las partes imaginarias, más una i menos 1/2 de i para obtener la parte imaginaria, más i menos 1/2 de i es más 1/2 de i. Entonces, este va a ser el resultado de esta última operación. Espero les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.